Este es un nuevo video de la serie Clasificados a Qatar 2022. Veremos a la selección Tica, Costa Rica. Costa Rica participó desde el octogonal final de la CONCACAF. Se enfrentó a Canadá, México, Estados Unidos, Panamá, Jamaica, El Salvador y Honduras. En el primer partido, de visita en Panamá, empató 0-0 con Panamá. Formó con un 4-1-4-1, con Navas al arco, Blanco de lateral derecho, Duarte y Calvo de centrales, Oviedo de lateral izquierdo, Guzmán en la marca, Marín, Borges, Leal y Lassiter de enganches y Ugalde en la delantera. En el segundo partido, de local en San José, perdió 1-0 con México. Formó con un 4-2-3-1 con Navas al arco, Blanco de lateral derecho, Duarte y Calvo de centrales, Oviedo de lateral izquierdo, Guzmán y Borges en la marca, Leal, Ruiz y Matarrita de enganches y Moya en la delantera. En el tercer partido, de local en San José, empató 1-1 con Jamaica. El gol tico fue de Marín. Formó con un 4-2-3-1 con Navas al arco, Blanco de lateral derecho, Duarte y Calvo de centrales, Oviedo de lateral izquierdo, Brenes y Borges en la marca, Campbell, Ruiz y Marín de enganches y Moya en la delantera. En el cuarto partido, de visita en San Pedro Sula, empató 0-0 con Honduras. Formó con un 5-4-1, con Navas al arco, Blanco de lateral derecho, Watson, Duarte y Calvo de centrales, Matarrita de lateral izquierdo, Campbell, Borges, Tejeda y Venegas en la volante y Moya en la delantera. En el quinto partido, de local en San José, venció 2-1 El Salvador. Los goles ticos fueron de Ruiz y Borges. Formó con un 4-2-3-1, con Navas al arco, Fuller de lateral derecho, Duarte y Calvo de centrales, Matarrita de lateral izquierdo, Tejeda y Borges en la marca, Campbell, Ruiz y Venegas de enganche y Ortiz en la delantera. En el sexto partido de visita en Columbus, perdió 2-1 con Estados Unidos. El gol costarricense fue de Fuller. Formó con un 4-2-3-1 con Navas al arco, Blanco de lateral derecho, Duarte y Calvo de centrales, Matarrita de lateral izquierdo, Borges y Tejeda en la marca, Fuller, Ruiz y Venegas de enganches y Moya en la delantera. En el séptimo partido de visita en Edmonton, perdió 1-0 con Canadá. Formó con un 4-5-1, con Moreira al arco, Blanco de lateral derecho, Duarte y Calvo de centrales, Oviedo de lateral izquierdo, Campbell, Salas, Tejeda, Galo y Benet en la volante y Ortiz en la delantera. En el octavo partido, de local en San José, venció 2-1 a Honduras. Los goles ticos fueron de Duarte y Torres. Formó con un 4-4-2 con Navas al arco, Fuller de lateral derecho, Duarte y Calvo de centrales, Matarrita de lateral izquierdo, Suárez, Tejeda, Galo y Benet en la volante y Campbell con Ortiz en la delantera. En el noveno partido, de local en San José, venció 1-0 a Panamá. El gol fue de Ruiz. Formó con un 4-4-2 con Navas al arco, Fuller de lateral derecho, Watson y Calvo de centrales, Matarrita lateral izquierdo, Martínez, Tejeda, Galo y Suárez en la volante y Campbell con Ortiz en la delantera. En el décimo partido de visita en la Ciudad de México, empató 0-0 con México. Formó con un 4-2-3-1 con Navas al arco, Fuller de lateral derecho, Watson y Calvo de centrales, Oviedo de lateral izquierdo, Borges y Tejeda en la marca, Torres, Salas y Martínez de enganches y Campbell en la delantera. En la fecha 11, de visita en Kingston, venció 1-0 a Jamaica. El gol fue de Campbell. Formó con un 5-4-1 con Navas al arco, Valverde de lateral derecho, Watson, Vargas y Calvo de centrales, Oviedo de lateral izquierdo, Torres, Borges, Tejeda y Martínez en la volante y Campbell en la delantera. En la fecha 12, de local en San José, venció 1-0 a Canadá. El gol fue de Borges. Formó con un 4-3-3 con Navas al arco, Fuller de lateral derecho, Watson y Calvo de centrales, Matarrita de lateral izquierdo, Torres, Borges y Galo en la volante, Campbell, Contreras y Venegas en la delantera. En el penúltimo partido de visita en San Salvador, venció 2-1 El Salvador. Los goles ticos fueron de Contreras y Campbell. Formó con un 5-4-1 con Navas al arco, Fuller de lateral derecho, Watson, Vargas y Calvo de centrales, Oviedo de lateral izquierdo, Contreras, Borges, Tejeda y Martínez en la volante y Campbell en la delantera. En el último partido de local en San José, venció 2-0 a Estados Unidos. Los goles fueron de Vargas y Contreras. Formó con un 5-4-1 con Navas al arco, Martínez de lateral derecho, Chacón, Watson y Vargas de centrales, Lawrence de lateral izquierdo, Mora, Galo, Aguilera y Benet en la volante y Contreras en la delantera. Costa Rica salió cuarto en el octogonal.
Jugó 14 partidos, ganó 7, empató 4 y perdió 3. Convirtió 13 goles y le convirtieron 8. Hizo 25 puntos y clasificó al repechaje intercontinental. En el repechaje intercontinental en Doha, Qatar, venció 1-0 a Nueva Zelanda y con ello clasificó al Mundial. El gol fue de Campbell. Formó con un 4-4-2 con Navas al arco, Fuller de lateral derecho, Duarte y Calvo de centrales, Oviedo de lateral izquierdo, Torres, Borges, Tejeda y Benet en la volante, Campbell y Contreras en la delantera. Los futbolistas que jugaron en las eliminatorias fueron: arqueros: Keylor Navas del PSG de Francia, 14 partidos y 6 goles en contra. Leonel Moreira del Alajuelense de Costa Rica, 2 partidos y 2 goles en contra. Esteban Alvarado del Herediano de Costa Rica, 1 partido y 0 goles en contra. Defensas: Francisco Calvo del San José Earthquakes de Estados Unidos, 14 partidos. Kendall Watson del Saprissa de Costa Rica, 12 partidos. Ronald Matarrita del Cincinnati de Estados Unidos, 10 partidos. Kaiser Fuller del Herediano de Costa Rica, 10 partidos y 1 gol. Brian Oviedo del Copenhague de Dinamarca, 10 partidos. Oscar Duarte del Levante de España, 9 partidos y 1 gol. Ricardo Blanco del Saprissa de Costa Rica, 6 partidos. Juan Pablo Vargas del Millonarios de Colombia, 6 partidos y 1 gol. Daniel Chacón del Cartaginés de Costa Rica, 5 partidos. Carlos Martínez del San Carlos de Costa Rica, 3 partidos. Ian Lawrence del Alajuelense de Costa Rica, 2 partidos. Volantes: Celso Borges del Alajuelense de Costa Rica, 14 partidos y 2 goles. Brian Ruiz del Alajuelense de Costa Rica, 12 partidos y 2 goles. Yeltsin Tejeda del Herediano de Costa Rica, 12 partidos. Orlando Galo del Herediano de Costa Rica, 8 partidos. Gerson Torres del Herediano de Costa Rica, 6 partidos y 1 gol. Jimmy Marín del Saprissa de Costa Rica, 4 partidos y 1 gol. David Guzmán del Saprissa de Costa Rica, 3 partidos. Justin Salas del Herediano de Costa Rica, 3 partidos. Aarón Suárez del Alajuelense de Costa Rica, 3 partidos. Jefferson Brenes del Herediano de Costa Rica, 2 partidos. Jeffrey Valverde del San Carlos de Costa Rica, 2 partidos. Brandon Aguilera del Alajuelense de Costa Rica, 1 partido. Luis Díaz del Columbus Crew de Estados Unidos, 1 partido. Douglas López del Herediano de Costa Rica, 1 partido. José Mora del Herediano de Costa Rica, 1 partido. Delanteros: Joel Campbell del León de México, 12 partidos y 3 goles. Johan Venegas del Alajuelense de Costa Rica, 9 partidos. Randall Leal del Nashville de Estados Unidos, 6 partidos. Alonso Martínez del Lommel de Bélgica, 6 partidos. José Guillermo Ortiz del Herediano de Costa Rica, 6 partidos. Jonathan Moya del Anyang de Corea del Sur, 5 partidos. Anthony Contreras del Herediano de Costa Rica, 5 partidos y 2 goles. Jewison Benet del Herediano de Costa Rica, 4 partidos. Jürgens Montenegro del Alajuelense de Costa Rica, 3 partidos. Cristian Bolaños del Saprissa de Costa Rica, 1 partido. Ariel Lassiter del Inter de Miami de Estados Unidos, 1 partido. Carlos Mora del Alajuelense de Costa Rica, 1 partido. Álvaro Saborío del San Carlos de Costa Rica, 1 partido. Manfred Ugalde del Lommel de Bélgica, 1 partido. Costa Rica en los mundiales. Qatar será su participación número 5. Jugó 18 partidos, ganó 5, empató 5 y perdió 8. Convirtió 19 goles y le convirtieron 28. Los jugadores costarricenses con más goles en mundiales son Ronald Gómez y Pablo Wanchope con 3 goles y Brian Ruiz con 2 goles. Ronald Gómez y Pablo Wanchope con 3 goles son los goleadores ticos en los mundiales. Los jugadores costarricenses con más partidos en mundiales son Cristian Bolaños con 9 partidos, Celso Borges, Cristian Gamboa, Giancarlo González, Keylor Navas y Brian Ruiz con 8 partidos, Joel Campbell y Michel Umaña con 7 partidos. Cristian Bolaños con 9 partidos es el futbolista costarricense que más ha jugado en mundiales.